Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de álgebra. Abajo en la descripción del video dejamos el link para que lo puedan encontrar en la página del altillo, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer ejercicio, donde en este caso lo que nos piden es, tenemos un número, cuyo módulo, un número complejo cuyo módulo es 2, ¿sí? Y tiene un argumento de pi sobre 4, ¿sí? La idea es, con estos datos, conociendo un número W que va a ser el conjugado de este mismo número al cubo, ¿sí? Cuál es el módulo de este número y cuál es su argumento. Entonces, para resolver este problema, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Qué datos nos están dando acá? Digamos, ¿en qué forma sería más eficiente poder escribir este número complejo? Y la forma más inteligente en este caso sería tratar de escribirlo como un número o digamos en forma polar, tanto con su módulo como con su argumento. Es decir, cualquier número complejo en forma polar va a ser su módulo, ¿sí?, multiplicado por e a la i veces su argumento, ¿sí? Eso sería un poco la idea detrás de esta lógica. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Nuestro z en este caso va a ser 2 por e a la i de pi sobre 4, ¿sí?, que sería en este caso su argumento. Entonces, fíjense, nosotros lo que tenemos que encontrar acá es z conjugado en primero y después elevarlo al cubo. ¿Qué es z conjugado? ¿Cuál es el conjugado de un número complejo? Si un número complejo tiene generalmente la forma binómica de a más b, ¿sí? Cuando nosotros lo pasamos a la forma conjugada o calculamos su conjugado, nos va a quedar la parte real igual, pero la parte imaginaria con un negativo, es decir, cambia de signo. En cuanto a lo que es la forma polar, ¿sí?, ¿cómo sería esa interpretación? Z conjugado nos va a dar el mismo módulo, porque el módulo sigue siendo el mismo, pero en este caso el ángulo va a estar reflejado sobre el eje X. Es decir, imagínense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un número z acá de a más b y su z conjugado va a tener la parte negativa para lo que sería la parte imaginaria, y eso se traduce como si nosotros multiplicáramos por un menos 1 el ángulo, es decir, el ángulo en vez de estar recorrido en sentido antihorario está recorrido en sentido horario y en negativo. Entonces acá nos va a quedar como e a la i por menos el argumento de ese número, ¿sí? Es una de las formas de verlo también. Otra forma es directamente hacer 2pi menos ese argumento, entonces le sacamos una vuelta completa menos esa fracción y ya está, digamos. Son dos formas bastante similares, ¿sí? Vamos a tratar de probar las dos. En este caso, sí, dado que las respuestas son de todos ángulos positivos, ¿sí?, por lo que estamos viendo, lo que nos convendría es pensarlo de esta manera. Entonces, este z conjugado se puede pensar como módulo de ese número por e a la i de 2pi menos ese argumento, ¿sí?, de z que nosotros tenemos ahí. También lo que se puede hacer en este caso, ¿sí?, al hablar de 2pi menos el argumento de z o menos el argumento de z a 2pi, que es una de las formas, ¿sí?, en este caso nosotros podemos pensar que podemos tomar un solo 2pi, que sería, digamos, el positivo, si es que nuestros valores del argumento va a estar entre 0 y 2pi, ¿sí?, si es que nosotros queremos que ocurra esto. También es posible que se tome el intervalo de menos pi a pi. Eso, digamos, depende un poco a criterio de cómo lo ve la cátedra. Bueno, todos son argumentos posibles. Si ustedes toman el positivo, siempre van a tener que estar sujetos a la solución entre 0 y 2pi, que es un poco lo que va a pasar acá. Entonces, primero nosotros tenemos que encontrar el w, que es z conjugado al cubo. Entonces, primero encontrar cuál es ese z conjugado con esta forma. Z conjugado nos va a dar lo que nosotros vemos acá. El módulo sigue siendo el mismo que en la fórmula normal, así que el módulo acá es 2, así que vamos a poner 2. Y luego, para que el ángulo nos quede entre 0 y 2pi, lo vamos a poner de esta manera. Esto va a ser e a la i de ¿qué? De 2pi menos el argumento del ángulo anterior, que esto sería pi sobre 4. ¿Sí? Esta es una de las formas de poder verlo. ¿Okay? Podemos tomar en este caso, acá estamos hablando de 8 cuartos, menos pi sobre 4, esto nos va a quedar como 2 por e a la i de 7 cuartos de pi, ¿sí? Es una de las posibles soluciones. O también, si ustedes están tomando un intervalo entre menos pi y pi, tomamos directamente el negativo, o sea, nos va a quedar 2 por e a la i de menos pi sobre 4. ¿Sí? Esto sería una de las maneras. O sea, de cualquier manera las dos están bien porque son ángulos
el mismo ángulo de dos maneras distintas. Yo particularmente para esta solución me voy a inclinar más por esta, pero por un tema nada más de elección personal. Ustedes pueden elegir la otra también. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta? Fíjense, tenemos el z conjugado al cubo, entonces hay que elevar todo esto al cubo, ¿sí? Entonces, para elevar todo esto al cubo, esto nos va a quedar que nuestro w va a ser nuestro z conjugado al cubo, con lo cual vamos a elevar al cubo todo esto, ¿sí? Vamos a tener 2 por e a la menos pi sobre 4 por i, todo al cubo, lo cual lo que hace es que se eleve el módulo al cubo y se eleve también el argumento. Entonces esto nos va a quedar 2 al cubo por e a la 3 por cuarto 4pi, que esto va a ser menos i, vamos a poner i positivo con menos 3 cuartos de pi, ¿sí? Entonces esto nos lleva a 8 por e a la menos 3 cuartos de pi por i, por ejemplo. Ahora tenemos el problema también de que, a ver, nuestra solución está entre pi menos pi y pi. Esto es una forma de expresarlo, pero como las soluciones del multiple choice son positivas, lo que tenemos que hacer es que esto ingrese en este intervalo, en el de 0 a 2pi. ¿Y cómo hacemos eso? Es simplemente nosotros lo que hacemos es sumarle un número de vueltas enteras a esta ecuación. Es decir, nosotros si agarramos un ángulo y le sumamos vueltas enteras completas, o sea, una vuelta, dos vueltas, menos una vuelta si vamos en sentido contrario, ¿sí? Esto se expresa con 2k por pi. La vuelta completa es 2pi, k es la cantidad de veces. En general con una sola vez alcanza porque la idea es que entre 0 y 2pi. Si elegimos k1, ¿sí? Esto va a ser 2 por pi es 8pi menos 3 cuartos de pi, esto va a quedar 5 cuartos de pi. Con lo cual van a tener que el módulo va a ser 8 y que el argumento va a ser 5 cuartos de pi, que es la primera opción. En el caso 2, acá nosotros tenemos que despejar esta ecuación sabiendo obviamente que el módulo de z va a ser distinto de 0. O sea, eso no va a cambiar en mucho la solución, excepto que vamos a tener que tener en cuenta ese tipo de números que el módulo sea distinto de 0. ¿Cómo hacemos? Fíjense que acá z, el número complejo, está elevado a una potencia. Entonces, las operaciones con números complejos son mejores para la suma y resta si se toman en la forma binómica como ustedes conocen, a más bi. Si ustedes en cambio están haciendo la forma digamos, de multiplicación y demás, ahí la que conviene más es la forma polar. Y es lo que convendría hacer en este caso, porque fíjense que tenemos varias potencias seguidas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta nuestro z nos va a quedar como el módulo, ¿sí?, del z por e a la i de, en vez de poner argumento vamos a poner alfa porque es un poco más sencillo, pero eso sería el argumento de z, ¿sí? Y teniendo en cuenta que para el conjugado, viendo lo que vimos en el ejercicio primero, esto va a ser el mismo módulo del número, pero por e a la menos i del ángulo, ¿sí? En este caso, considerando que el ángulo puede estar, ¿sí?, el ángulo puede estar entre menos pi y pi, ¿sí? Puede estar también, si es positivo, entre 0 y 2pi, pero vamos a tener en cuenta esto antes de revisarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar con esta forma polar en todas las partes de la ecuación. Fíjense, esto nos va a quedar módulo de z por, esto sería z al cubo, o sea que tenemos módulo de z por e a la i del ángulo. Todo esto va a estar al cubo, respetando este cubo que está acá, ¿sí? Luego tenemos más 9 por módulo, z conjugado, que esto va a ser módulo de z por e a la menos i de alfa, todo esto elevado al cuadrado, esto es igual a 0. Y seguimos desarrollando la cosa, fíjense. Tenemos módulo de z por módulo de z al cubo por e a la i de 3 alfa, ¿sí? Ahí la potencia se distribuye. Acá lo mismo, tenemos 9 por módulo de z al cuadrado, y acá hacemos potencia de potencia, se multiplica, replicamos el caso, o sea que esto nos va a quedar como e a la menos i de 2 alfa igual a 0. ¿Sí? Vamos a sacar, fíjense que acá esto va a quedar módulo de z a la cuarta por e a la i de 3 alfa, más 9 por módulo de z al cuadrado por e a la menos i por 2 alfa igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? En esta suma, fíjense que es posible, digamos, de los dos términos que nosotros tenemos, sería posible sacar un factor común que sería el z al cuadrado módulo que está apareciendo dos veces, ¿no? Entonces, siguiendo acá arriba, esto nos va a quedar módulo de z, ¿sí?, al cuadrado, multiplicamos, esto nos queda módulo de z, ¿sí?, también al cuadrado por el 4 por 4, por e a la i de 3 alfa, ¿sí?, más 9
por e a la menos i de 2 alfa. Todo esto es igual a 0. Y esto nos da la disyuntiva, digamos, de que esto es una multiplicación, con lo cual o este término se puede hacer 0 o todo este se puede hacer 0. Digamos, por lo que dice el problema, que nosotros tenemos que el módulo de este número tiene que ser distinto de 0, esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, este término no puede ser 0 en esta multiplicación. Entonces, lo que nos da es la pauta de que todo este otro término sí lo va a hacer. Entonces, esto va a quedar como módulo de z al cuadrado por e a la i de 3 alfa más 9 por e a la menos i de 2 alfa igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Como sugerencia, digamos, acá no hay un camino allanado, pero lo que se puede hacer es poner ambos términos de ambos lados del igual, o cada término del lado del igual para igualar módulos y argumentos, que es lo que está pasando. Fíjense, podemos acá restar de ambos lados de la ecuación este término, esto lo que nos va a quedar es módulo de z al cuadrado por e a la i de 3 alfa, esto es igual a menos 9, ¿sí? Por e a la i a la menos i de 2 alfa, ¿sí? Por ejemplo, la forma de poder ir sacándolo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ojo que acá hay una pequeña trampa. Nosotros acá, si ustedes observan, tenemos un menos adelante. Si igualáramos módulo con módulo, estaríamos diciendo que estamos igualando un módulo que en teoría es positivo con un número que es negativo. Pero este menos lo que está indicando es que hay un número negativo que está siendo multiplicado. Entonces, ojo con esto porque este número menos 1 hay que pasarlo a forma polar también. Vamos a hacer esa cuenta como una pequeña digresión acá, ¿sí? Para que se entienda lo que estamos viendo. Esto lo que nos va a quedar es menos 9. ¿Sí? Esto lo que nos va a quedar es menos 9 por e a la menos i de 2 alfa. Básicamente esto sería menos 1 por 9 por e a la menos i de 2 alfa. ¿Sí? Entonces, menos 1 como número complejo es con módulo 1 y el ángulo en este caso es pi. Entonces esto va a quedar e a la i de pi por 9 por e a la menos i de 2 alfa. Entonces, juntando módulo y juntando ángulo, esto nos queda 9 por 1 que es 9 por e a la i de pi menos 2 alfa. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, cuando volvemos a juntar todas las partes, ¿sí? Esto lo que nos queda es, en este caso, módulo de z al cuadrado por e a la i de 3 alfa, esto es igual a 9 por e a la i de pi menos 2 alfa. ¿Sí? Ojo con esto, por las dudas. Entonces eso, para que ustedes lo vayan viendo en este caso. La solución acá lo único que nos pide es igualar módulos, ¿sí? Es decir, no encontrar los ángulos, no hace falta. Entonces acá, pero acá sí estamos en condiciones de igualar los dos que no estábamos al principio, en este paso, por el hecho que teníamos ese menos. Y de paso, si nos pidieran calcular todos los alfa, tendríamos que despejarlos de esta ecuación y no tendríamos otra opción. Entonces en este caso nos va a quedar módulo de z al cuadrado es igual a 9. Recuerden que estamos hablando del módulo como de una distancia. El módulo es la norma de un vector de un número complejo. Entonces sí o sí estamos forzando que ese número sea positivo, digamos. Haya que estén las dos soluciones matemáticas, la negativa y la positiva, pero en este caso por la interpretación solo puede ser la positiva. Entonces acá módulo de z nos va a quedar ese. ¿Sí? Esa sería la respuesta del problema. ¿Qué es lo que nos piden acá en el punto 3? Nosotros sabemos acá, para este polinomio, que como ustedes ven a simple vista por el hecho de tener estas sumas de los tres términos que nosotros vemos a continuación, este polinomio no está factorizado, digamos, está puesto con la suma. Pero lo que nos dicen es que x igual a 0 es raíz. Y la idea es, sabiendo esto, qué multiplicidad tiene la raíz, es decir, cuántas veces podemos entender que 0 es raíz de este polinomio. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Recuerden ustedes que el primer paso para factorizar un polinomio es justamente que el polinomio esté desarrollado primero. O sea, aplicando Gauss, aplicando Ruffini, lo que ustedes quieran, el polinomio tiene que estar desarrollado. Es decir, no puede estar, por ejemplo, de esta manera. O sea, parte factorizado y parte en sumas. Entonces, la idea sería primero, como primer paso, llevarlo a eso. ¿Y cómo hacemos eso? En este caso, por ejemplo, lo primero, o la idea más intuitiva, sería hacer distributiva en cada término para poder llegarlo a ese punto. Fíjense, recuerden que potencia se suman, x al cubo con x al cuadrado, esto nos va a quedar 3 más 2 que es 5, menos 5, x1 más 3 que es 4, más x a la 2 más 2 que es 4, más 5 por x a la 1 más 2 que es 3, más x a la 3 más 4 que es 7, más x a la 5. Si acomodamos todo esto, este polinomio factorizado nos va a quedar como x a la 7
más 2x a la quinta, menos 4x a la cuarta, más 5x al cubo, ¿sí? Entonces ahora esto está en forma mucho más trabajable de lo que teníamos al principio, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Para encontrar las raíces de esto, lo que tendríamos que hacer es igualar este polinomio a 0, ¿sí? Y después tratar de ver qué es lo que, digamos, qué es lo que tenemos a partir de eso. Entonces, por ejemplo, igualando p de x a 0, ¿sí? Y buscando las raíces, decimos, bueno, ¿qué técnicas sabemos nosotros de todas las que sabemos de factoría de polinomios para poder trabajarlo en este caso? Y acá es un tema más de asociación libre, es decir, ¿qué se nos ocurre a nosotros en base a lo que vimos antes para resolver en este caso? Una forma, por ejemplo, sería decir, fíjense que todos los términos son con x al algo, si no hay una constante. Entonces podríamos sacar factor común, por ejemplo, de x al cubo, que es el de menor grado, ¿sí? Entonces decimos que esto va a ser x al cubo por, y empezamos a reducir, esto va a ser, al sacarle el cubo, vamos a tener que restarle 3 a todos los exponentes que queden. Entonces esto va a quedar x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 4x más 5. Entonces ahora el polinomio quedó dividido en 2. Y lo que estábamos buscando, recuerden que era esto, las raíces, o sea, por aquellos que estaban igualados a 0. Ya tenemos las dos partes, ¿sí? Las dos partes del polinomio. Entonces fíjense, la primera parte dice que x al cubo es igual a 0. Esto sería, para decirlo de alguna manera, muy burda, ¿no? X menos 0 por x menos 0 por x menos 0 igual a 0. No hace falta escribir esto, pero ¿por qué nos sirve? Porque esto lo que dice es que 0 aparece 3 veces como raíz. Entonces el orden de la raíz de x0, en este caso el orden es 3, es una raíz de, digamos, triple, porque aparece 3 veces, ¿me explico? ¿Y cómo sabemos que acá no va a aparecer nuevamente? Supongamos que a esta parte le llamamos q de x. Es muy simple. Si ustedes reemplazan 0 en esta ecuación, y si 0 fuera una raíz, debería darse 0 justamente como raíz. Y no es el caso. Fíjense que ustedes reemplazan por 0 acá y les va a dar 5. ¿Sí? Entonces, esto por las dudas es un check que hay que hacer. Entonces acá encontramos el orden de esa raíz. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Cuando nosotros tenemos x en el conjunto de A y el conjunto de B? Bueno, la idea acá, en esto que nosotros vemos, es muy simple. Acá lo que nos piden, dados estos dos conjuntos, es B diferencia con A. ¿Qué quiere decir eso? Todos los elementos de A, vamos a la nomenclatura, A diferencia con B, quiere decir todos los elementos que son de A y que no son de B. La forma más fácil de resolver esto, por lo menos por cómo está planteado el problema, que son intervalos de números reales, de números continuos, es dibujándolo. Fíjense, esta es la recta de los números reales. Vamos a dibujar primero el A, vamos a dibujar luego el B. El A nosotros sabemos que está comprendido entre menos 2 y 4, ¿sí? Y es un intervalo cerrado, es decir, nosotros tenemos entre menos 2 y 4 toda esta sección que es la que pertenece a A. Después pasa lo mismo con B. B, por ejemplo, está entre 0 y 2, que también es un conjunto que, por cómo está planteado, igual acá no está incluido el 0, ojo con esto, y sí está incluido el 2, así que a tenerlo en cuenta al momento presente. Entonces, por cómo está planteado el problema, lo que dice es todos los de A que no son de B, es decir, la exclusión. Para decirlo gráficamente acá, serían solamente las partes exclusivamente en negro, ¿sí? Porque es justamente esos elementos. ¿Cómo lo vemos? Esta parte, por ejemplo, es de menos 2 incluido, a 0 incluido también, porque justamente 0 sin incluir está en el otro conjunto. Y el 0 incluido sí es exclusivo de A y no pertenece a B. A su vez, acá esto queda partido, o sea que necesariamente vamos a recurrir a la unión porque es la unión de este con este. ¿Okay? Y después, en este caso, el 2, que sí está incluido en el B, por lo tanto no tenemos que considerarlo, lo consideramos como un conjunto abierto. Y luego el 4, ahora sí, cerrado. Entonces, en otra nomenclatura, x perteneciente a R, ¿sí? Tal que la solución va a estar menos 2, menor o igual a x, menor o igual a 0, cerramos ahí, menor o igual por las corchetes, unión, volvemos a abrir acá, y ahora tenemos x perteneciente a los reales, tales que, y en este caso tenemos 2 menor simple, porque no está, ¿sí? Menor o igual a 4 en 4, porque sí está en el conjunto. Y esto sería la diferencia de A, todos los que están en A, pero que no están en B. En el 5, acá tenemos un polinomio
donde por ejemplo sabemos que puede ser de coeficientes reales, sabemos que 1 más i es raíz múltiple, que es un número complejo, y la idea es, aparte de eso como dato, nos dan que la imagen en i de ese número es i. O sea, i no es una raíz de este número. Entonces, lo primero que nos dicen es cuál es el grado mínimo. ¿Qué grado mínimo puede llegar a tener este polinomio? Para esto tenemos que referirnos un poquito a la teoría que vimos antes en álgebra. Cuando ustedes tienen una raíz compleja, supongamos que nosotros en este caso tenemos un polinomio donde, en este caso dice, bueno, el polinomio puede ser complejo, ¿sí? O sea, puede ser un polinomio, digamos, de coeficientes complejos, acá no hay problema. En general, si nosotros tenemos que... Hay que tener cuidado con las trampas que puede llegar a tener este enunciado. Fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos de la teoría lo siguiente, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un polinomio P, como en este caso, nosotros tenemos que el polinomio P pertenece a los complejos de X. Y en este caso sabemos también que el grado de P es mayor o igual a 1, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Lo que se dice es que existe un número complejo Z, complejo justamente, tal que Z sea raíz de P, ¿sí? Esto sería una forma. Ahora, si en cambio nosotros tenemos que P pertenece a los reales y nosotros tenemos que Z es complejo, entonces Z es raíz. Por ejemplo, si Z es raíz, lo que va a hacer es que Z conjugado también sea raíz. O sea, eso sí se cumple esa condición. En el caso de que nosotros tengamos un polinomio, por ejemplo, donde sabemos que pertenece a los complejos solamente, como lo aclara el enunciado, no se cumple este caso, que es generalmente el que a veces uno termina viendo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, 1 más i es raíz múltiple, pero eso no obliga, como pertenece a los complejos, no obliga a que z conjugado sea raíz, porque para que z conjugado sea raíz, el polinomio debería pertenecer o debería tener coeficientes reales, o sea, no es obligación, ¿sí? O sea, no es necesario que eso ocurra, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado para partir de esa base. Entonces, si dice que es raíz múltiple, en realidad debe aparecer, por lo menos debe aparecer 2 veces, como para que sea raíz múltiple, ¿sí? Y digamos, y no hace falta, eso por un lado, y no hace falta que no hace falta que el conjugado aparezca. Entonces, en este caso, 1 más i debe aparecer por lo menos 2 veces, ¿sí? Eso sería la idea. Y si nos piden grado mínimo, quiere decir que supongamos que decimos, bueno, vamos que esta sea nuestra única raíz. Pero a su vez, P en i tiene que ser i. Entonces, para juntar las dos cosas, podemos decir, para que aparezca por lo menos 2 veces, esto debe ser x menos 1 más i, ¿sí? Tomándolo como que es una raíz. Si esto aparece por lo menos 2 veces, hay que elevarlo por lo menos al cuadrado, que eso es lo que estamos viendo como grado mínimo. Y para que esto cumpla de que P de i sea i, deberíamos ajustar esta ecuación con alguna constante que aparece a veces en las factorizaciones. Básicamente es tener el polinomio factorizado, pero puesto de esta forma. Entonces vamos a encontrar cuál sería ese polinomio de grado mínimo. Esto nos daría a, por ejemplo, por x menos 1 más i al cuadrado. Esto sería igual a i si, por ejemplo, esto fuera igual a i. Vamos a desarrollar esta cuenta. Fíjense, esto nos va a dar a por i menos 1 menos i igual al cuadrado, esto es igual a i. Esto nos va a quedar 1 menos i con i se van, o sea que nos va a quedar a por menos 1 al cuadrado, que esto es igual a i, con lo cual a va a quedar i. Entonces el polinomio p de x va a quedar como i por x menos 1 más i al cuadrado, ¿sí? Observen ustedes que si nosotros, por ejemplo, tiene que cumplir las dos condiciones. Primero, 1 más i es raíz múltiple, sí, porque aparece 2 veces. Si nosotros ponemos p de 1 más i acá, 1 más i menos 1 más i se hace 0 y esto queda 0, con lo cual se chequea que es raíz. Y después tenemos que chequear también que p de i sea i. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Esto nos va a quedar i por i menos 1 más i al cuadrado, que esto lo que nos va a quedar es
en este caso y por menos 1 al cuadrado que queda ahí, con lo cual se cumplen las dos condiciones. Y con eso terminamos este ejercicio. En el punto 6 lo que nos pide es hallar la matriz inversa dada esta matriz que conocemos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? La idea para encontrar la inversa, hay muchas maneras, ¿sí? Cuando hay una matriz de 2 por 2, por ejemplo, ¿sí? Pero por ejemplo, una de las formas más populares, entre comillas, es poner la matriz original y triangularla junto con la matriz identidad del mismo tamaño. Es decir, esta matriz, por ejemplo, es de 2 por 2. Entonces la matriz identidad de 2 por 2 es la 1, 0, 0, 1, por ejemplo. Hay que hacer la triangulación de ambas en paralelo y básicamente la idea es justamente con esa triangulación tratar de lograr que la matriz original pase a ser la identidad y el residual, o sea, por defecto, lo que va a pasar con esta matriz es que se va a transformar en la matriz inversa. ¿Sí? Es una de las formas de sacarlo. Esto digo porque es una forma que vale para matrices de cualquier tamaño, es decir, de n por n, no solamente de 2 por 2. De 2 por 2 también hay una manera bastante simple que es con los coeficientes y demás, pero no es el caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este procedimiento. Tenemos 1, 2, 1, 3, que es en este caso la matriz de este lado. Después tenemos 1, 0, 0, 1. Y vamos a proceder como siempre. En este caso lo primero que hacemos es triangulamos para que obtener o lograr despejar los números que necesitamos. La primera fila la dejamos tal cual, 1, 2, 1, 0, y acá vamos a hacer, por ejemplo, fila 2 menos fila 1 para eliminar estos números que quedan acá. 1 menos 1 se hace 0, 3 menos 2 se hace 1, 0 menos 1 es menos 1 y 1 menos 0 es 1. ¿Sí? Con lo cual ya la primera fila, por lo menos el 0 lo tenemos hecho y también quedó un 1 ahí. No quedar, hay que hacer otra operación más. Entonces ahora volvemos, pero ahora a hacer ceros en el número de arriba, que sería la otra diagonal. Ya esto nos va a quedar 0, 1, menos 1, 1. Y ahora lo que vamos a hacer acá es hacer 2 fila 2 menos fila 1 para tratar de hacer la cuenta. Entonces 2 por 1, 2, menos 2 se hace 0, 2 por 0, 0, menos 1 es menos 1, 2 por menos 1, en este caso, 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 es menos 3, 2 por 1 es 2, menos 0 es 2. ¿Sí? Fíjense que esta matriz quedó casi igual a la identidad excepto por este menos 1. Para lograr tener un 1 ahí, lo que habría que hacer es multiplicar toda la fila 1 por menos 1. Entonces hacemos fila 1 por menos 1. Esto vamos a tener 1, 0 acá y 3 menos 2 acá. Con lo cual, lo que obtuvimos de este lado, esto es la matriz identidad que habíamos dicho al principio que queríamos obtener. Y esta matriz que quedó de este lado es la matriz inversa. Entonces, como respuesta a este problema, la matriz inversa va a ser 3 menos 2 menos 1, 1. Para chequearlo, siempre recuerden que, si ustedes lo quieren ver en el examen, siempre recuerden que cuando multiplican una matriz con su inversa, nos tiene que dar la identidad del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, acá multiplicamos 1, 2 y 1, 3, lo multiplicamos con 3 menos 2 menos 1, 1. Esto va a ser una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar 3 menos 2 es 1, menos 2 más 2 es 0, 3 menos 3 es 0, y menos 2 más 3 es 1, con lo cual chequeamos que esta fórmula esté correcta. ¿Qué es lo que nos piden acá en el 7? La idea es un poco, tenemos esta recta en L2 y tenemos que encontrar, nosotros sabemos que hay un determinado set de vectores, o uno o varios, cuya proyección en esa recta nos va a dar menos 4, 4, por ejemplo. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar esos vectores? Para esto, digamos, hay varias formas de pensarlo, pero tenemos que recordar algo de teoría. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una recta que va a ser de la forma lambda por su vector director más un punto Q cualquiera de la recta, si nosotros queremos calcular la proyección de un punto P que nosotros conocemos, proyección de un punto P sobre la recta L, la forma de poder sacar esto va a ser, primero resto ambos vectores P y Q. Luego eso voy a multiplicarlos por el vector vector B. Fíjense que esto es vector con vector, nos da, porque el vector producto escalar con otro vector nos da un escalar.
esto lo divido por la norma de b al cuadrado, esto es un escalar dividido en escalar, no hay problema. Todo esto lo vuelvo a multiplicar por b, fíjense que todo esto es un escalar, multiplicado por un vector, ahora pasa a ser un vector. Y luego a esto lo sumo al punto Q que pertenecía a la recta original. Esto es, ya les digo, fórmula directo de teoría, pero que nos sirve para calcular este caso. La diferencia es que nosotros, por ejemplo, ya sabemos el resultado, que es este menos 4, 4 que tenemos acá. O sea, sabemos, por ejemplo, que en este caso, de aplicar toda esta fórmula, este resultado, por ejemplo, nos va a dar menos 4, 4, ¿sí? Por caso. Y después nosotros sabemos que nuestra recta, si ustedes se fijan, en este caso vamos a tener que, identificándolos con esta fórmula, el vector director nos va a quedar 1 menos 1, porque es el que está multiplicado con el lambda, y como no tiene punto, no aparece, en este caso asumimos que es el 0, 0, es decir, esta recta pasa por el 0, 0, así que no hay problema. Lo que sí no conocemos es el punto P, que en este caso tiene dos coordenadas, a saber A y B. Entonces, en definitiva, el problema se resume en encontrar cuáles son esas coordenadas del punto P que queremos calcular. Vamos a reemplazar la fórmula directamente, porque ya el planteo teórico está hecho. Entonces, en P, que es AB, menos el Q, que es el 0, 0, todo esto vamos a multiplicarlo por el B, que es el 1 menos 1. La norma de B, fíjense, es 1 cuadrado más menos 1 cuadrado, que es 2, raíz de 2, pero raíz de 2 al cuadrado queda como 2. Luego esto se multiplica por el B, para que no sea tan difícil esta parte, o enrevesada además, más que difícil, vamos a poner un corchete, esto sería para indicar que todo esto es un escalar, y después se multiplica por el vector, o sea que se vuelve a transformar en un vector, más el punto Q, que en este caso es 0, 0, y todo esto recuerden que nosotros ya sabemos el resultado, que es este menos 4, 4 que vemos acá. A menos B, menos 0 es 0, A menos 0 es A, perdón, del menos 0 es B, por 1 menos 1 nos va a quedar como A menos B, todo esto dividido 2 por 1 menos 1, más 0, 0, o sea, no nos preocupa, esto nos va a quedar menos 4, 4. Con lo cual, si hacemos esta cuenta, esto nos va a quedar A menos B sobre 2 es igual a menos 4, y luego tenemos A menos B sobre 2 por menos 1, que es este menos 1 que habíamos multiplicado acá, esto nos va a quedar 4. Ya tenemos las dos ecuaciones. Fíjense que estas dos ecuaciones en el fondo son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense que esta, si yo multiplico por menos 1 a ambos lados, voy a obtener nuevamente esta. Con lo cual, en realidad, no voy a poder, si bien tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, una es linealmente dependiente de la otra, que es lo que pasa en este caso, o sea que no nos sirve para tener una única solución. Lo cual no quiere decir que esté mal, pero eso quiere decir que nos tenemos que quedar con una de las dos. Entonces, decimos, fíjense, vuelvo acá, A menos B, por ejemplo, en este caso, esto lo que nos queda es que A menos B sobre 2 es igual a menos 4. Si multiplicamos por ambos lados por 2, nos va a quedar A menos B es igual a menos 8. ¿Sí? Por las dudas. Y luego, en este caso, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, que A nos va a quedar B menos 8, por ejemplo. Es una de las maneras. ¿Cuál es la moraleja de esto? En este caso, el punto P, al ser de la forma AB, en este caso B, A va a ser B menos 8, o sea, esto es B menos 8, B. Con lo cual, el punto P en el fondo es una recta, o sea, genera una recta, que sería B por el 1, 1, ¿sí? Más un punto determinado, ¿sí? Más, por ejemplo, el menos 8, 0. O sea, nosotros acá, ojo con esto, fíjense que esto en realidad no coincide estrictamente con ninguna de las respuestas, ¿pero por qué? Nosotros seguimos este método, ¿sí? Entonces, en el fondo, de las respuestas que ustedes tienen ahí, es la primera la que corresponde. Es decir, en este caso, la respuesta la copio por las dudas, esto sería lambda por 1, 1 más menos 4, 4. Habría que chequear que el menos 4, 4 exista o que esté en este punto, ¿sí? Entonces habría que, por ejemplo, si nosotros elegimos que B sea 4, esto se va a cumplir. O sea, directamente ponemos 4 en este vector director y pasa por el punto, así que no hay problema. Pero les digo, no se preocupen si no da igual, porque justamente de las opciones que nosotros nos dan, esta es la única que tiene el único vector director paralelo al que nosotros obtenemos es la primera, ¿sí? Por el resto, la última también, pero pasa por 0, 0, pero no es el caso de lo que vemos acá. Entonces la respuesta correcta es esta que ustedes ven en pantalla. En el caso del ejercicio 8, lo que nos piden es encontrar el simétrico de este punto respecto a este plano.
¿Qué es lo que nosotros sabemos de teoría de esto? El simétrico de un punto P con respecto a un plano π en R3, que es este caso, es el único punto distinto de P en la recta perpendicular a π que pasa por P, cuya distancia a π es igual que la distancia entre P y π. Es decir, es el simétrico de P con respecto a la proyección que nosotros vemos ahí a continuación. O sea, podemos resolverlo de esa manera. Vamos a ver gráficamente cómo sería lo que acabamos de enunciar. Este es nuestro plano P, imagínense. Entonces este es nuestro punto P. ¿Qué deberíamos hacer? Trazar una recta, por ejemplo, si esta es nuestra recta L, una recta L que sea ortogonal al plano, porque justamente lo que estamos buscando es justamente la distancia entre las dos, que pase por, o sea, cuya intersección con pi, y después ver, supongamos, a este punto S, que es la proyección entre P y pi. Entonces vamos a decir S va a ser la intersección entre L y pi, o también S se puede pensar como la proyección de P en el plano pi. Y de hecho lo deberíamos calcular de esta manera. Y después el punto simétrico sería este P', que va a estar a la misma distancia de los dos. Eso sería conceptualmente lo que estamos buscando. Entonces, primero tratemos de encontrar cuál es la recta L. Se puede encontrar, digamos, esto, o primero la proyección, no hay problema, ¿sí? Luego, hacer las cuentas en base a eso. Entonces, primero, ¿sí?, nosotros decimos, bueno, la recta L. En este caso va a ser un lambda por su vector director más un punto que pase por la recta. En este caso el punto que pasa por la recta podría ser P, tranquilamente, no hay problema. Entonces, ¿y el B? ¿Cuál es el vector director? Bueno, si nosotros tenemos que la recta es ortogonal al plano y el plano tiene una normal que está definida por las coordenadas del plano, que son en este caso, entonces lo que concluimos a continuación es que el vector normal es paralelo al vector director de la recta. Entonces el vector director de la recta, o más, podríamos elegir el mismo, no hay problema por el punto. Acá el vector director va a ser 1, 1, menos 2. Entonces tenemos, esto va a ser 1, 1, menos 2. Entonces, y directamente, como ya el punto de este P lo conocemos, que es este 2, 0, menos 2, nos va a quedar que la recta, en este caso nos va a quedar P por 1, 1, menos 2, más el 2, 0, menos 2. Eso por un lado. Después podemos encontrar la proyección esta del punto en el plano. Entonces, en el segundo punto, para encontrar la proyección del punto en el plano, acá directamente no hay, digamos, demasiada vuelta con esto, porque lo que se puede hacer es tratar de buscar por fórmula cómo calcular la proyección. Si ustedes tienen el apunte, digamos, o por lo menos si ustedes se la saben de memoria, no hay problema, esto lo pueden ir sacando. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, la proyección va a ser D. Recuerden que D en este caso es A, B, C, D, son los parámetros del plano, ¿sí?, menos P por N. P es este punto y N es el vector que vimos hasta acá. Esto es una recta de escalares, la norma de la normal al cuadrado por la normal vuelve a ser un vector más el punto P. D en este caso es 12, ¿sí? Después tenemos P, que en este caso es el 2, 0, menos 2, por N, que en este caso es 1, 1, menos 2, ¿sí? Fíjense, en este sentido, todo esto sobre la norma de n al cuadrado, que es 1 cuadrado más 1 cuadrado más 2 al cuadrado, que va a ser 1 más 1 más 4, que es raíz de 6 al cuadrado de 6. Todo esto por n, que es 1, 1, menos 2, y todo esto sumado p, que es 2, 0, menos 2. Entonces en este caso lo que tenemos acá va a ser 12 menos 2, ¿sí?, más 0, menos, en este caso esto sería 4, porque menos menos es más, o sea que esto sería más 4, ¿sí?, y después acá sobre 6, todo esto por 1, 1, menos 2, y todo esto más 2, 0, menos 2. Entonces acá tenemos 2 más 4, que es 6, 12 menos 6, que es 6, 6 sobre 6, que es 1, por esto vuelve a quedar el mismo vector, o sea tenemos 1, 1, menos 2, más el punto 2, 0, menos 2, o sea que acá tenemos 1 más 2, que es 3, 1 más 0, que es 1, y menos 2 más menos 2, que es menos 4. Esto sería el punto S, por ejemplo, que es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora para encontrar esa distancia? Entonces, ahora para encontrar ese P',
lo primero que deberíamos hacer es encontrar cuál es la distancia entre el punto P y su proyección ortogonal. ¿Por qué? Porque el otro punto, el P' respecto a ese punto, va a tener la misma distancia, ¿sí? Entonces, la distancia entre P y S, ¿cómo nos va a quedar? La distancia entre dos puntos es la resta o la norma de la resta entre esos dos. Entonces, por ejemplo, acá va a ser 3, 1 menos 4, que es S, es indistinto el orden, ¿sí? Porque acá no hay mayores problemas. Entonces, esto nos va a quedar, fíjense, la norma, 3 menos 2 que es 1, 1 menos, esto sería 1 menos 0 que es 1, menos 4 menos 2 es menos 4 más 2 que es menos 2, ¿sí? La norma de este vector, que esto va a ser 1 cuadrado, más 1 cuadrado, más menos 2 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, o sea que esto va a ser 1, más 1 que es 2, más 4 que es 6, o sea que esto queda como raíz de 6. Entonces la idea ahora es encontrar qué puntos de esta recta están o tienen una distancia que está en la raíz de 6. Cualquier punto que pertenezca a esta recta tiene que cumplir, tiene que cumplir esta ecuación, multiplicar por un t y sumar el punto. O sea, esto va a ser t por 1 más 2, o sea, t más 2, esto va a ser t más 0 y luego tenemos menos 2t menos 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué vectores tiene? La norma de este vector tiene, que mide raíz de 6. Entonces, vamos a hacer t cuadrado, perdón, lo dije mal, t más 2 al cuadrado más t al cuadrado más menos 2t menos 2 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto nos va a dar raíz de 6. O sea, un punto perteneciente a la recta que básicamente multiplicado por t, y en este caso nos dé esa raíz de 6 que es lo que estamos calculando. A ver, una aclaración, ¿por qué lo estamos calculando de esta manera? La recta, si ustedes se fijan, empieza en el 2, 0, 2, 2, 0 menos 2, ¿sí? Entonces, o sea, empieza acá en el 2, 0 menos 2, que es este punto P, lo multiplicamos por el 1, 1 menos 2, y si por ejemplo nosotros multiplicamos por este vector, ¿sí? En positivo estamos yendo hacia este recorrido, ¿sí? Más o menos, para que ustedes lo vean. Entonces, si nosotros ponemos en forma gráfica lo que calculamos recién, tenemos que S, por ejemplo, está a raíz de 6 de los dos puntos, P y P'. Entonces P' es un punto que pertenece a la recta, por lo tanto cumple con esa recta, que restado al S, ¿sí? Distancia de P' a S, nos va a dar raíz de 6. Es la misma distancia en los dos. O sea, esto va a ser P' menos S en norma, nos va a quedar raíz de 6, con lo cual esto sería T más 2 menos 3, esto sería T menos 1, ¿sí? Al cuadrado, T menos 1 más T menos 1 al cuadrado, y después tenemos más menos 2t menos 2 menos menos 4, que sería menos 2t más 2, ¿sí? O sea, esto sería menos 2t más 2, todo esto al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, nos va a quedar raíz de 6. Entonces tenemos que despejar cuáles son los t. Lo más probable es que nos va a dar un t, nos va a dar el p, que es lo lógico, y el otro nos va a dar el otro p' que queremos calcular. Entonces fíjense, de acá, ¿qué es lo que nosotros sacamos? ¿Sí? Vamos a tener t menos 1 al cuadrado, lo que vamos a tener una cosa primero. Este menos 2t más 2 que tenemos acá, podemos sacar el 2, podemos sacar si quieren el menos multiplicando, o sea que esto nos va a quedar como t menos 1, ¿sí? Bueno, voy a escribirlo con negro porque no tengo más tinta roja. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 4 por t menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, un t menos 1 al cuadrado más 1 más 4, esto va a ser 6 por t menos 1 al cuadrado raíz. Esto nos va a quedar raíz de 6. Entonces distribuimos las raíces, esto nos va a quedar raíz de 6, cancelamos con esto se va a quedar con 1, porque fíjense que estamos dividiendo, ojo. O sea que t menos 1 al cuadrado raíz nos va a quedar 1, elevando, o sea, esto nos va a quedar módulo de t menos 1 es igual a 1. Con lo cual lo que nos deja es t menos 1 es 1 positivo o t menos 1 es menos 1. Esto lo que nos dice es, acá nos va a dejar t igual a 0. Si t es igual a 0, el punto que nos queda es 2, 0 menos 2, que es el mismo p que hemos calculado al principio. Y en este caso nos da t igual a 2, ¿sí? Pues si sumamos acá, entonces el p' que nos va a dar, fíjense, 2 más 2, que va a ser 4, acá, después tenemos 2 y después tenemos menos 2 por 2 que es menos 4, menos 2 que es menos 6. Y esa es una de las opciones que ustedes tienen en las opciones.
Fíjense lo que nos pide en el ejercicio 9, que acá nosotros tenemos dos rectas, L1 y L2, y un plano que las contiene a las dos. ¿Cuál sería ese plano? Para empezar, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. En este caso nosotros tenemos nuestro plano, y nosotros imagínense que tenemos nuestra recta L1 y nuestra recta L2 que pertenezcan al plano, por ejemplo. Una forma, digamos, de definir a un plano, aparte, digamos, de definirlos con el tema de la normal, así que nosotros podemos definirlo como, realmente los planos se definen así, como la normal por x menos p igual a 0, donde x es cualquier punto del plano y p es un punto que sabemos que pasa por el plano. Nosotros podríamos definirlo de esta manera, ¿sí? O podríamos también definir el plano como alfa por un vector director más beta por otro vector director más un punto, por ejemplo, ¿sí? Y sabemos que es cualquier punto que se genere como combinación lineal de estos tres. Pero la solución de esto lo que nos pide es privilegiarlo de esta manera, porque fíjense que este plano va a quedar como a por x más b por y más c por z es igual a d. Pero de las dos formas es igual. Si hay un plano que contiene a dos rectas, ¿qué tenemos que razonar nosotros? Que las dos rectas son ortogonales ¿a qué? A su vector normal. Entonces son ortogonales también sus dos vectores directores. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, que el primer vector va a ser b1 y después tenemos el segundo vector que es b2. Entonces si nosotros tenemos b1 que es ortogonal a la normal y tenemos b2 que también es ortogonal a la normal, eso lo que nos dice es que la normal, si es ortogonal a los dos, podemos encontrar algunos de los cálculos que sabemos que haga un vector ortogonal a los dos a la vez. Y eso es el producto vectorial, ¿sí? Que es propio de R2. O sea, n lo podemos calcular como un producto vectorial entre estos dos. Vamos a hacerlo. Entonces, n nos va a quedar, ponemos i j acá como con determinante, 2, 1, menos 1, y luego tenemos el menos 1, 0, 2. Cerramos ahí y esto nos va a quedar i, el versor i, por 1 por 2 que es 2, menos 0 que es 2. Después tenemos menos j, que el medio va con menos, 2 por 2 que es 4, 1 por 1 que es 1, o sea 4 menos 1 que es 3. Y después tenemos más k en z, que esto va a ser 2 por 0 que es 0, menos menos 1 que es 0 más 1 que es 1. ¿Sí? Entonces la normal va a quedar en este caso como 2 menos 3, 1, o también puede quedar como menos 2, 3, menos 1, si es que lo calculan al revés. Eso no es indistinto, no hay problema. De lo que ustedes ven, hay tres opciones que tienen este punto. Entonces, por ejemplo, nuestro plano nos podría quedar como 2x menos 3y más z es igual a d. ¿Cómo despejamos ese d? Es muy simple. El plano debe necesariamente pasar por estos dos puntos. Entonces, con tal de que reemplacemos uno, podemos reemplazar los dos y chequear que sean lo mismo, verificamos que la ecuación se cumpla. Entonces, por ejemplo, reemplazamos el 1, 1, 3, cada una de las coordenadas. Fíjense, esto va a ser 2 por 1, menos 3 por 1, más 3, esto va a ser d, esto va a ser 2, menos 3 más 3, o sea que d nos va a quedar 2. ¿Sí? Entonces que en este caso el plano nos quedaría 2x menos 3y más z es igual a 2. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros reemplazamos con el otro punto, el 2, 1, 1, esto nos va a quedar 2 por 2, 4, menos 3 es 1, más 1 es 2, o sea que también cumple la ecuación. En el caso del ejercicio 10, a nosotros nos van a dar estas dos rectas. La recta L1, que está bien definida con su vector director y su punto que pertenece, y la recta L2, que está definida por dos puntos que sabemos que pertenecen a la recta. ¿Sí? Y la idea es definir que una de las rectas sea perpendicular a la otra. Esa sería básicamente la idea. Entonces, primero nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Para que una recta pase por dos puntos, podemos definir el vector director como la resta entre esos dos puntos. Recuerden que nosotros estamos, ya sea en R3 o en R2, si nosotros jugamos un punto A y un punto B y los queremos unir, básicamente lo que tenemos que hacer es la resta entre los dos y unimos ambos vectores. Ahí no hay mayores dificultades. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El L2, que va a ser t por su vector director más un punto P, el vector director, supongamos que es la resta entre los dos, va a ser, por ejemplo, ¿no? 1 menos menos 3, que es 1 más 3, que es 4, k menos menos k, que es k más k, que es 2k, menos 1 menos 3, que en este caso es menos 4. Y ahí tenemos el vector director. Y el punto puede ser cualquiera de estos dos, digamos. Ahora, lo que pregunta la pregunta justamente es
que las dos rectas sean ortogonales. Si las dos rectas son ortogonales, esto implica que sus vectores directores, porque fíjense que el vector director es el que marca la dirección que tiene la recta. Entonces eso implica que los dos vectores directores, el B1 y el B2, sean ortogonales entre sí. Entonces, ¿qué operación de las que nosotros conocemos nos dice que dos vectores son ortogonales? Bueno, si nosotros agarramos los dos vectores y hacemos el producto escalar entre los dos, esto nos va a dar 0. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar. ¿Cuál es el vector director del E1? Este. Sabemos que es ese porque está multiplicado con el lambda que vemos acá. Entonces vamos a forzar justamente, gracias a esa condición, a que esto sea 0. Entonces esto nos va a quedar 1 menos 1, 2, 1, al 4, 2k menos 4, que es igual a 0. Y aquí despejamos el k. Entonces esto va a ser menos 1 por 4 es menos 4, 2 por 2 k es más 4k, ¿sí? Y 1 por menos 4 es menos 4. Esto es igual a 0. Esto nos va a quedar 4k menos 8 es igual a 0, 4k es igual a 8, con lo cual acá tenemos que k va a ser igual a 2. Podemos volver a chequear si esto sea el caso, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos menos 1, 2, 1 por 4, 2k menos 4 igual a 0, o sea que esto nos va a quedar menos 4, en este caso esto va a ser más 8, ¿sí? Menos 4 igual a 0, con lo cual chequeamos que esto se cumple. Fíjense ahora en el 11, lo que nos piden es calcular, nos van a dar la matriz A y una matriz B que no conocemos, pero lo único que conocemos es su determinante. Entonces la idea es, en base a eso, calcular cuál sería el determinante de A por B más B. La idea acá es tratar de encontrar cuáles, de alguna manera, las propiedades de determinantes que podemos usar para resolver esto. Entonces vamos a tratar de llevarlo de esta manera. Fíjense, cuando nos piden determinante de A por B más B, acá en esta expresión nosotros podríamos encontrar algún factor común que de hecho existe, que es la misma matriz B. ¿Cómo hacemos para sacar factor común de matrices? En realidad la matriz que nosotros dejamos suelta, por ejemplo en este caso la B, tiene que estar con el neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación de matrices? Dicho a grosso modo, la matriz identidad. Entonces esto pasamos a sacarlo como factor común y esto pasó a ser una multiplicación. Recuerden ustedes que cuando tenemos el determinante de una multiplicación de matrices, ¿sí? Esto se puede volver como el producto o la multiplicación de los dos determinantes por separado. O sea, tendríamos el determinante de B por el determinante de A más I. Entonces, en este caso, la matriz identidad es de 3 por 3, o sea que va a ser la diagonal de unos y el resto de ceros, ¿sí? Si sumamos, vamos a hacer un col acá aparte, A más I, lo que nos va a quedar es la matriz 2, 0, 1, 0, 0, 2 y luego 1, 1, 2. ¿Cómo hacemos para calcular el determinante de esta matriz? Como hacemos siempre, tratamos de elegir la fila o la columna que tenga más ceros. En este caso, yo por ejemplo personalmente voy a elegir la segunda fila, podemos elegir también la segunda columna, no hay problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el determinante de esto nos va a quedar determinante de esta matriz. Esto es más, menos, más, menos, más. O sea que vamos a tener un menos 2 multiplicado, tachamos su fila, tachamos su columna, esto nos queda 2, 0, 1, 1. O sea que esto vamos a tener menos 2 por 1 que es 2, menos 0 que es 2, o sea que esto nos va a quedar menos 4. Y ahora fíjense que hacemos la cuenta, determinante de B, volvemos acá, ¿sí? A este determinante de AB más B, que era lo que originalmente queríamos calcular, o sea que este determinante de B nos queda 2 y el determinante de A más B nos queda menos 4, con lo cual esto finalmente nos va a quedar menos 8. Acá en el ejercicio 12, la idea es encontrar cuáles son los K para que A no sea inversible. Y en esto tenemos que ver algunas de las propiedades que nosotros conocemos de teoría. Para que una matriz no sea inversible, ¿sí? Tiene que tener que su determinante sea igual a 0. Es decir, en caso de que sea una matriz, obviamente las matrices si son inversibles tienen que primero ser matrices cuadradas. O sea, esta definición no entra para matrices no cuadradas. Entonces esta matriz lo cumple de 3 por 3. Entonces, para que no sea inversible, su determinante tiene que ser igual a 0. Entonces, este problema en el fondo se reduce a calcular el determinante de esta matriz y forzarlo a que dé 0 o justamente encontrar el K que haga que esto se dé 0. Entonces, para calcular el determinante, ¿qué es lo que hacemos siempre? Tratamos de elegir la fila o la columna que tenga más ceros. ¿Sí? Vamos a desarrollar esa ecuación.
En este caso, la fila o columna que tiene más ceros es la primera, así que vamos a empezar a calcular el determinante a partir de ahí. Entonces, el determinante de A va a ser 1, es convención de signos, más, menos, más menos, más, menos, más, menos, más. El 1 es positivo, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 por K1, K por K, o sea que esto nos va a quedar. Entonces, haciendo el determinante, esto nos va a quedar K por K, que sería K al cuadrado, ¿sí? Menos K, ¿ok? Menos K por 1. Entonces ahora, esto nosotros lo forzamos a que sea igual a 0. Si podemos sacar factor común de acá, esto nos va a quedar K por K menos 1 es igual a 0, ¿sí? Y entonces ahora, lo que vamos a obtener nosotros es lo siguiente. Acá tenemos dos respuestas posibles. O nos va a quedar que uno de los K va a ser igual a 0, o que el K va a ser igual a 1. O sea, esos serían las dos respuestas posibles. Entonces, como respuesta, K va a ser cualquier, o mejor dicho, en este caso, va a ser un número que esté o sea 0 o sea 1. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos por estos dos números en la matriz, cualquiera de estos dos alternativamente, vamos a encontrar que la matriz no va a ser inversible. En el ejercicio 13 lo que nos piden es, nos dan esta transformación de 2 a 2 que está definida con la matriz que ustedes ven a continuación y nos dicen que el menos 1, 2 pertenece al núcleo. ¿Cuál sería el K que haga que eso sea posible? Bueno, esto en realidad sale bastante derecho por lo siguiente. Para que este vector pertenezca al núcleo, ¿qué tiene que pasar? O sea, pénsenlo como transformación. Nosotros metemos un vector, la transformación actúa como una función de vectores, es decir, hacemos una operación con un vector y eso lo que nos va a dar es un resultado, que es la transformada justamente. Todo lo que pertenezca al núcleo, por ende, es un vector. Por ejemplo, en este caso metemos el menos 1, 2 y lo que va a salir indefectiblemente es el vector nulo. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, en este caso, aparte de esto, para hacer la transformación, la idea sería multiplicar justamente, ¿cómo es la transformación? Multiplicar esta matriz, que es la de transformada, por el vector que queremos transformar. Y en este caso, si pertenece al núcleo, este vector, su resultado va a dar 0, haciendo, por ejemplo, 2, 1, k menos 3, multiplicado por menos 1, 2, esto nos va a dar el 0, 0. Fíjense, esto vamos a tener menos 2 más 2 se va a hacer 0, y luego tenemos menos k, menos 6, ¿sí? 3 por 6, o sea, tenemos menos k menos 6 igual de este lado al 0, 0. Entonces, para que este vector si dé igual al 0, 0, esta segunda componente debería dar también. Entonces esto nos fuerza a que menos k menos 6 sea igual a 0, con lo cual k va a ser necesariamente igual a menos 6. Fíjense ustedes que lo tienen dentro de las opciones disponibles del ejercicio. En el 14 nos dicen lo siguiente. Tenemos un proyector que va de R2 a R2, cuya imagen es lo que ustedes ven a continuación, el 2, 3, y el núcleo está generado por el 1, 0. Entonces la idea es encontrar cuál es la proyección del 3, 6, por ejemplo. Tenemos que pensar primero qué es un proyector, recordar de la teoría de dónde viene este concepto. Un proyector es un tipo especial de transformación tal que cuando uno compone a esa transformación P o P consigo mismo nos da el mismo proyector. Entonces es como una función que se hace en dos partes. Pero vamos a tenernos exclusivamente a lo que nos dice el problema, ¿sí? Sin buscar matrices ni cosas raras. La función completa va a pasar primero por un proyector, por la función proyector, luego va a volver a pasar por la misma, ¿sí? Y la definición total sería esa composición. Que toda esta composición funciona, si quieren, como dos máquinas de una fábrica en serie, ¿sí? Una que mete el resultado en una, sale en otra y vuelve a meterse en la otra. Se pasaría lo mismo. Entonces, por ejemplo, nos dicen que el núcleo de P es 1, 0, el 1, 0. Entonces, si yo meto el 1, 0 acá, como núcleo, la imagen va a ser el 0, indefectiblemente. Y el 0 metido dentro de cualquier transformación nos va a dar el 0, 0. ¿Sí? Entonces volvemos a tener, ahí completamos la cuenta. Después cuando nos dicen que la imagen es el 2, 3, ¿sí? 2, 3 es un subespacio.
Fíjense que la proyección del 3,6 como vector pertenece al 2,3. Nosotros, por ejemplo, disculpen, en realidad fue una confusión. Nosotros decimos el 2,3 pertenece a la imagen, por ejemplo. La imagen está generada solamente por este vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros metemos el 2,3 en la proyección, sale un vector, digamos, supongamos que en este caso vuelve a salir el 2,3 y en este caso volveríamos a tener 2,3, por ejemplo, ¿sí? Pero pensemos, en este caso, 3,6 no pertenece tampoco a la imagen por completo, porque la imagen es un subespacio de dimensión 1. Entonces deberíamos pensar qué pasa con 3,6 como, digamos, como vectores de este caso, ¿no? Digamos, 3,6 obviamente es un vector de R2, por lo tanto se va a poder escribir como función del 2,3 y el 1,6 como combinación lineal. Entonces, por ejemplo, el 3,6 es el resultado, supongamos que nosotros multiplicamos por 2 acá, tenemos 2, 4 y 6, ¿no? Va a ser dos veces el vector 2,3 más una o menos, si quieren, una vez el vector 1,0, ¿sí? Esa sería como la cuenta que estamos realizando en este caso, ¿sí? Entonces nos quedaría 3,6, ¿sí? Va a ser dos veces el 2,3 menos el 1,0. Esto para las transformaciones pasa lo mismo, es decir, recuerden que una de las propiedades de transformaciones es que cuando hacemos la transformación de una constante por un vector, nos queda la constante por la transformación de un vector, ¿sí? Y lo mismo si hacemos la transformación de una suma de dos vectores, va a ser la suma de las transformaciones por separado. ¿Ok? Eso sería un poco la idea. Y eso es lo que está pasando acá. Nosotros sabemos esto como combinación lineal, entonces para llevarlo a proyección, aplicamos la proyección en todos los casos. Entonces, esto para decirlo de otra forma sería la proyección del 3,6 va a ser igual a la proyección de dos veces el 2,3 menos la proyección del 1,0. Entonces fíjense, la proyección del 3,6 nos va a quedar dos veces la proyección del 2,3 menos esto como pertenece al núcleo es el 0,0. La proyección del 2,3 por ser un proyector va a ser el mismo vector, o sea que esto vamos a tener 2 por 2,3. O sea que la proyección del 3,6 en este caso nos va a quedar 4,6. Vamos a hacer la cuenta como para que ustedes lo vean, fíjense. Nosotros introducimos el 3,6 en la proyección y esto sale 4,6. 4,6 es un vector que pertenece a este subespacio. Fíjense que es dos veces el vector de la imagen. Por lo tanto, al meterlo en nuestra proyección vuelve a salir el 4,6. O sea que se vuelve a cumplir ese ciclo que vimos al principio. En el caso del ejercicio 15, lo que nos dicen es lo siguiente. Nosotros tenemos este paralelogramo que está definido entre la resta de estos dos puntos que ustedes ven a continuación, el OP y el OQ. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La idea sería decir, bueno, ¿cómo hacemos, si hay alguna fórmula, alguna manera de poder llegar a ese resultado, o digamos, qué técnicas tenemos nosotros? Si ustedes van a la teoría, cuando están en R3, por ejemplo, ustedes pueden calcular con dos vectores, el área del paralelogramo es la norma del producto escalar, el producto vectorial entre los dos. En el caso del plano es muy simple, fíjense, OP, por ejemplo, es la resta entre P y O, o sea, directamente como O es el neutro, o el vector 0, 0, el origen de coordenadas, nos va a quedar de esta manera. Y después el OQ nos va a quedar también 5, 0, 5 menos 0, 0, nos va a quedar como 5, 0. Entonces, esta área va a quedar como el determinante, ¿sí?, de los dos vectores que nosotros vimos a continuación, si nosotros lo ponemos de esta manera. Esto ya les digo, es directo de teoría. Hay toda una demostración y demás, pero cuando ustedes lo pongan acá, no hay problema. Ojo con esto, porque el determinante puede ser positivo y negativo. Por lo tanto, si nosotros queremos darle un sentido geométrico, es decir, de algún número que tenga, digamos, de algún número que tenga una variable positiva, ¿sí?, deberíamos calcular el módulo del determinante, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Módulo del determinante. O sea, el determinante nos da negativo, aplicamos módulo porque es un área geométrica. ¿Okay? Y última, para que nos dé positivo, si nos da negativo, intercambiamos el orden de las filas y ya está. Pero digamos, no es el caso, pues es una idea más geométrica. Entonces, por ejemplo, acá, menos 3 por 0 es 0, ¿sí? Por ejemplo, menos 5. Módulo de 0 menos 5 es módulo de menos 5, que es 5. ¿Sí? Entonces acá en este caso esta área
nos va a quedar con 5. Fíjense, cuando vayan a las opciones es una de las opciones que pueden elegir en los problemas. En el ejercicio 16, fíjense que nosotros acá tenemos esta transformación, o una transformación, digamos, que no conocemos, ¿sí? Pero que sí sabemos que es un deslizamiento cortante en la dirección de y. Que eso como fórmula tiene una fórmula determinada, así como el deslizamiento que ustedes tienen en la dirección x, por ejemplo, ¿sí? De teoría, el deslizamiento cortante en la dirección y nos va a quedar como la matriz 1, 0, K1. ¿Sí? Esto lo digo de teoría. En este caso el K es 3, así que esta matriz va a quedar con un 3 en ese punto. Fíjense, nos dicen la transformación, esa matriz lo que hace es esa transformación, por lo cual lo que nos piden es la transformada inversa de S. ¿Cómo funciona esto? La transformada como función tiene un dominio de una imagen, ¿correcto? Entonces supongamos que si nosotros hacemos, entonces por ejemplo, nosotros tenemos el subespacio S, ¿sí? Vamos a obtener la transformada de S acá. Entonces en la transformada inversa, supongamos que nosotros tenemos una T inversa de esta manera, nosotros metemos el T de S y vamos a encontrar el mismo S que teníamos al principio, ¿sí? Entonces por ejemplo, de nuestra matriz de transformación, para encontrar este TS, ¿sí? Hacemos la cuenta directamente. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar este subespacio, todo vector que pertenezca a S va a ser una combinación lineal de este vector consigo mismo. Se va a hacer 2 alfa, 7 alfa, ¿sí? O sea, acá elegimos un alfa real, pero es un número, digamos, que puede generar cualquier vector en base a ese S que teníamos al principio, ¿sí? Para que se vea. Bueno, entonces, visto eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Multiplicamos acá, esto nos va a quedar T de S, va a ser 1, 0, el deslizamiento es de 3, 1, ¿sí? Multiplicado acá por 2 alfa, 7 alfa. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar, fíjense, 2 alfa más 0, o sea, esto va a quedar 2 alfa, y después tenemos 3 por 2 es 6, más 7, en este caso nos queda 13 alfa. O sea que esta sería la transformada de S. ¿Ok? Bien. Entonces, eso por un lado es la transformada de S. Ahora, nosotros para encontrar T inversa, ¿qué hacemos? T inversa sería una función, digamos, que si nosotros obtenemos, si nosotros en este caso hacemos, por ejemplo, la multiplicación, por ejemplo, supongamos que tenemos A de T inversa por T de S, vamos a volver a obtener S. ¿Sí? Todo lo sugiere acá que una de las opciones más factibles sería, por ejemplo, encontrar la matriz inversa de esta matriz y ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer la prueba. Entonces, sí deberíamos considerar la matriz inversa de esta, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar la matriz inversa. Esto nos va a quedar 1, 0, 3, 1. Y tenemos la inversa acá. Entonces, por ejemplo, la primera fila la dejamos tal cual. Y acá vamos a hacer fila 2 menos 3 fila 1, o sea que esto nos va a quedar esto menos esto que se hace 0, esto menos esto que se hace 1, después tenemos 0 menos 3 acá, y tenemos 1 de este lado. ¿Sí? Entonces A inversa nos va a quedar de este lado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la antitransformada, fíjense que nos va a quedar 1, 0 menos 3, 1. Para corroborar que sea la antitransformada, tenemos que multiplicar por TS y debemos volver a obtener S. ¿Sí? O sea que en este caso vamos a multiplicar por 2 alfa, 13 alfa. Esto lo que nos va a quedar es 2 alfa a 0, 2 alfa, menos 6 más 13 nos queda 7 alfa, con lo cual obtuvimos bien. Y ahora la transformada inversa de S sería multiplicar esta matriz que obtuvimos nosotros y multiplicarla por el S, que en este caso es el 2 alfa, 7 alfa. O sea que esto nos va a quedar 2 alfa, siempre primero, y esto vamos a tener menos 6 más 7, esto es un alfa solo. Con lo cual, cuando vamos a la transformada inversa de S, el subespacio generado, ¿sí? T inversa de S está generado por el vector 2, 1. ¿Sí? O sea que tenemos acá generado por este vector acá.
En el 17 lo que nos piden es encontrar todos los m tales que hagan que estas dos curvas, a saber, esta cónica que vemos acá y esta recta, tengan un único punto de intersección. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver la idea? Si la idea justamente sería tratar en la medida de lo posible de decir, bueno, para que estas dos curvas tengan una intersección, primero tratemos de ver cómo hacemos para intersectarlas. Una forma simple es reemplazar el y directamente acá y ir despejando los valores que tenemos. Por ejemplo, si despejamos acá, esto nos queda m por x todo al cuadrado más 4x más 1, esto es igual a 0. Con lo cual esto va a quedar m cuadrado por x al cuadrado más 4x más 1, esto es igual a 0. Bien, por ejemplo, queda, si lo vemos de esta manera, queda como una curva de orden 2. ¿Sí? Entonces estamos buscando las raíces de esta curva. Entonces, por ejemplo, para buscar las raíces de esta curva, ¿sí? La idea sería decir bueno, ¿cómo hacemos? Una forma posible, por ejemplo, es tratando de usar la resolvente, que es una forma bastante potable, y ver qué valores serían reales. Entonces recuerden que acá nosotros estamos trabajando siempre con valores reales. ¿Sí? En la fórmula resolvente nos queda menos b más menos raíz de b cuadrado, menos 4 perdón, por a por c, sobre 2 por a, o sea que b en este caso es 4, a es m y c es 1. ¿Sí? Entonces, despejando los valores de acá, ¿sí? De las soluciones reales, lo que encontramos es lo siguiente. Fíjense, esto nos va a quedar menos 4 más menos raíz de 4 por 4 es 16, menos 4, a que es m cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos m cuadrado por c que es 1, todo esto sobre 2 por m al cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar menos 4 más menos raíz de 16 menos 4m cuadrado sobre 2m cuadrado. Para que esto sean números reales, necesariamente esto tiene que ser mayor que 0. Entonces tenemos 16 menos 4m cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0, con lo cual menos 4m cuadrado tiene que ser mayor o igual a menos 16. 4m cuadrado tiene que ser menor o igual a 16, m cuadrado tiene que ser menor o igual a 4, con lo cual m tiene que estar comprendido entre menos 2 y 2, por ejemplo. Eso sería una de las respuestas. Igualmente, acá estamos hablando de un intervalo, ¿sí? Entonces, para que el punto sea único, necesariamente esto se tiene que transformar en 0, tiene que ser una igualdad. Entonces, por ejemplo, para que esto sea una igualdad decimos m, por ejemplo, decimos, ¿no? Menos 4m cuadrado, esto es igual a menos 16, o sea, m cuadrado tiene que ser igual a 4, con lo cual m necesariamente tiene que ser más o menos 2. Entonces el conjunto de los m pueden ser entre menos 2 y 2, que sean de los que estamos buscando. En el 18 lo que nos dicen es, tenemos una transformación que nos hablan de la simetría de y igual a 5x. Entonces, la idea sería encontrar cuál es la transformada, por ejemplo, de menos 10, 2. ¿Sí? Una de las formas sería tratar de encontrar cuál sería digamos, la expresión de la simetría, para empezar. Para esto siempre conviene tratar de dibujar un poco. No hace falta que los ejes estén a escala. Es decir, yo acá, por ejemplo, estoy dibujando la identidad, pero no es el caso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener acá 1 y tener acá 5 y ver que básicamente eso se cumple también, ¿no? Igual a 5. Para estos casos, siempre nosotros para una transformación necesitamos por lo menos dos vectores, que serían los vectores canónicos. Un vector que pertenezca a la recta, a la misma simetría, no va a tener una reflexión o nada porque está dentro de la misma recta, que es el espejo de donde se hace la simetría. Entonces, por ejemplo, un vector acá que pertenezca a la recta igual a 5x sería, por ejemplo, el 1, 5. Porque fíjense, 1, 5 es este vector, ¿no? La transformada del 1, 5 nos va a volver a dar 1, 5, por ese mismo vector. Y ahora, por ejemplo, si elegimos un vector canónico, el 1, 0, ¿sí? La transformada en 1, 0 lo que nos dice es que y es igual a 5 por x, por ejemplo. ¿Sí? Acá, si bien nosotros no lo sabemos, tampoco sabemos la transformada del 0, 1, como lo necesitamos para poner en la columna. Pero, por ejemplo, deberíamos decir, bueno, un vector que sea ortogonal a esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, ¿cuál es ortogonal al 1, 5? En este caso tendríamos el menos 5, 1, que sabemos que multiplicado con el 1, 5 nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros multiplicamos o transformamos el menos 5, 1, ¿sí? Nosotros nos ponemos acá menos 5, 1, ¿sí? Necesariamente el vector
va a tener que estar, o va a tener necesariamente este vector, va a tener que estar coordenado de otra manera, ¿sí? O también una forma que se puede pensar sería la siguiente, es decir, bueno, tratemos de pensar qué número, o el menos 10, 2, cómo podemos pensarlo como combinación lineal de estos dos números, ¿sí? En general el menos 10, 2, si ustedes se fijan acá, es 2 veces este vector, con lo cual nos simplifica bastante las cosas. Esto va a ser 2 veces por menos 5, 1, con lo cual menos 10, 2 va a ser la transformada de menos 10, 2 va a ser 2 veces por la transformada de menos 5, 1. En este caso va a ser 2 veces por 5 menos 1, con lo cual va a ser 10 menos 2. Bien, entonces ahora en este caso, para este caso 19, dado que tenemos esta transformación, la idea es encontrar cuáles aquellos x y z, x1, x2, x3, que pertenezcan al núcleo de la transformación. Para el núcleo de la transformación tiene que ser un x tal que cuando hagamos la transformada de ese x nos dé 0. Entonces en este caso estamos hablando de un x que va a ser, con sus coordenadas, x1, x2, x3, que no las conocemos, que cuando lo reemplacemos acá, toda esta transformación nos dé 0. Acá no hace falta que ustedes calculen matrices ni nada porque ya está despejado, así que eso nos simplifica bastante la tarea. Entonces esto vamos a hacer directamente, el 0 de este caso, como la imagen es de 2, el 0 va a ser de 0, 0. Entonces esto nos va a quedar x1 menos 2x3 igual a 0, y luego menos un medio de x1 más x3 igual a 0. Vamos a ir despejándolo, entonces esto nos va a quedar x1, x2, x3, la constante. ¿Sí? En este caso esto nos va a quedar 1, 0, menos 2, 0, ¿sí? Y después acá tenemos menos un medio, 0, 1, 0. Esto es una forma de hacerlo. Después, una forma más sencilla sería, por ejemplo, como acá son pocas variables, directamente podemos ir despejándolo. Supongamos que despejo x3 en función de x1, x3 me va a quedar como menos un medio de x1, más, perdón, porque pasa al otro lado. Y si lo volvemos a reemplazar en la otra ecuación, esto nos va a quedar x1 menos 2 por un medio de x1 es igual a 0. Claramente esta ecuación tampoco nos aporta demasiado. Pero no importa, porque sabemos ahora cuánto es x1 y cuánto es x2. Entonces, del núcleo hasta ahora, ¿qué sabemos? Es una función x1, x2 y x3. En x1 sabemos que está x1. x2 no tuvimos información, pero lo dejamos como variable. Y en x3 sabemos que esto vale como un medio de x1. Entonces esto, si lo ponemos en lenguaje de subespacio, es un subespacio de orden 2, porque hay dos variables. Entonces el núcleo va a estar generado por, de x1 tenemos 1, 0, 1 medio, ¿sí? Y de x2 tenemos 0, 1, 0. Si no queremos quedarnos con el 1 medio, porque de hecho no aparece en las respuestas, un vector paralelo a este multiplicado por 2, o sea que el núcleo nos va a quedar como 2, 0, 1 por un lado y 0, 1, 0 por el otro, ¿sí? Bien, vamos a hacer el último, que en este caso es el 20. Lo que nos dicen es, tenemos esa conilla que ustedes ven ahí, y cómo sabemos si es una elipse, si es una hipérbola, y el tema de cuáles son, digamos, el centro. Bueno, en este caso, como recomendación general, primero ordenemos todos los términos para tratar de tener un panorama un poquito más completo de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, los cuadrados primero, se usa una forma de ordenarlos, si no, no hace falta. Esto está bien ordenado, así que no hay problema. Pero bueno, si ustedes se fijan acá, x e y, x cuadrado y cuadrado tienen signos positivos los dos. Entonces, esto se asemeja bastante a lo que sería una elipse, ¿sí? Porque la elipse es la que tiene signos positivos los dos. La hipérbola, en cambio, tiene signo positivo y negativo alternados, uno con positivo y otro negativo, sucesivamente. Entonces, esto ya sabemos que por un lado es una elipse. Ahora, para llegar a la fórmula más acabada, lo que habría que hacer es completar cuadrados con lo que tenemos. Es decir, por un lado, acá tenemos x y otro para completar con y. ¿Cómo hacíamos para completar cuadrados? Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos dos números que se están restando, que están al cuadrado, una diferencia de cuadrados es cuando nosotros hacemos esta multiplicación entre todos los números. Pero sin embargo, cuando tenemos completar cuadrados, es pensar una forma similar, donde nosotros tenemos dos números que tienen el mismo signo, que sumados al cuadrado lo podemos pensar como a más b, ¿sí?, al cuadrado. Así que podemos pensarlo de esta manera. Esto es algo que es un poco la idea que queremos buscar acá. Esto para la suma, para la resta es exactamente lo mismo, pero tenemos una resta en el término mezcla, digamos, de los dos.
En realidad un poco la idea es pensarlo como resta porque la resta es donde está, o la que se asemeja a las fórmulas canónicas de este tipo de curvas. Entonces, por ejemplo, en este caso cuando tenemos x al cuadrado menos 4x, lo que tenemos que ver acá es, por ejemplo, x al cuadrado, el 2 por 2 por x, o sea que esto lo que nos sugiere es que hay un término que es 2 que está faltando acá. Para ponerlo lo que hacemos es sumamos 2, o sea fíjense, la suma teórica es esta, el 2 al cuadrado, o sea un 4, pero nosotros restamos el 4 nuevamente porque no podemos agregar algo en matemáticas sin desagregarlo después. Esto, acomodándolo con diferencia de cuadrado, nos queda x menos 2 al cuadrado y después el 4 por separado. Si repetimos lo mismo con el y, fíjense, en este caso tenemos y cuadrado menos 6 y acá tenemos un 2 por 3, o sea esto sería y cuadrado menos 2 por 3 por y, pero eso nos sirve porque sabemos que el 3 es el que tenemos que repetir, o sea que esto nos va a quedar y cuadrado menos 6y más 9, ¿sí? Que sería 3 al cuadrado menos 9, o sea que eso nos va a quedar y menos 3 al cuadrado más, menos 9 por afuera. Entonces ahora si reemplazamos esto nos queda x menos 2 al cuadrado menos 4 más y menos 3 al cuadrado menos 9 más 12, esto es igual a 0. Entonces tenemos x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Acá en este caso tenemos menos 13 más 12 es menos 1, ¿sí? Y si lo pasamos sumando el otro lado nos queda x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, esto es igual a 1. Lo que vemos acá es que esto es una, ¿sí?, elipse en realidad, digamos, porque la circunferencia es un tipo especial de elipse. Sabemos que es una circunferencia porque no tenemos los radios mayores y menores que siempre, o valen 1 en los dos casos. Y sabemos que en este caso el centro son estas coordenadas que vemos acá, 2 y 3. Y con eso ya terminamos el final. Eso es todo, espero que les haya gustado. Por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Nos vemos en el próximo trabajo y mucha suerte y éxitos a los que vayan a rendir. Un abrazo grande.